Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a los webinars de PharmaForum. Veo que os vais incorporando muchos participantes. Buenos días a todos. Aquí abajo tenéis un chat, lo podéis abrir, que lo utilizaremos para comunicarnos. Así me confirmáis si está bien la imagen, si se oye bien. Os lo agradecería mucho. Buenos días a todos. Un día más a los webinars de PharmaForum que habéis dedicado hoy a estar aquí con nosotros. Hoy tenemos una presentación muy interesante. Sí, aparte de levantar la mano, también podéis utilizar el chat, está aquí abajo, si lo accedéis a él. Vale, Alba Ruiz, buenos días, se ve bien la imagen, se oye bien, muchas gracias por estar ahí todos. Bueno, vamos a dar un par de minutitos mientras se incorpora todo el mundo. Hola, Ricard, Isabel, buenos días, se oye bien, perfecto, es lo que quería, muy bien. Pues vamos a estar aquí, buenos días, vale, perfecto, se oye bien. Bueno, aquí abajo también tenéis una sección de preguntas y respuestas en las cuales podéis incluir toda duda que tengáis y al final de la presentación, pues nuestra ponente de hoy lo contestará todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Si hay alguna que se escapa por el chat, también estaré atento, pero por favor, utilizad mejor la zona de preguntas y respuestas para tenerlas localizadas, porque somos muchísimos asistentes, entonces mejor tenerlo controlado. Bueno, pues voy a empezar a hablar de la presentación que tenemos hoy. Hoy viene la presentación de la mano de Asphalion, como podéis ver, bajo el título Reglamento EU 2017-745 de productos sanitarios y la nueva realidad referente a estos. Entonces, bueno, pues voy a ir presentando a nuestra ponente que hoy tenemos, es Dominique Monferrer. Ella es Medical Device Director en Asphalion y ya puede irse conectando, está aquí presente. Buenos días, Dominique. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya te dejo con tu público, que ya se ha incorporado bastante gente, así que te dejo con ellos y nada, con lo que necesitéis, recordad, pregunta y respuesta y con cualquier otra duda al chat, que estaré atento. Dominique, son todos tuyos. ¿Me podéis confirmar que se ve bien, por favor? Perfectamente. De acuerdo. Pues, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues efectivamente estamos todos aquí porque ha habido un cambio legislativo que se venía preparando y anunciando desde hace ya unos cuantos años y por fin el pasado 26 de mayo realmente este cambio pues desplazó a un marco legal que ha quedado obsoleto para productos sanitarios hasta cierto punto. También repasaremos cuáles son estos límites, ¿no?, de que todavía algunos productos en el mercado pueden seguir comercializándose, utilizándose bajo el marco legal anterior, pero básicamente hoy nos queremos centrar en dos aspectos, que es, por un lado, bueno, pues hacer un repaso general, más que nada porque, bueno, posiblemente de todos los que estamos hoy aquí haya conocimientos dispares o más o menos profundizados sobre lo que es el nuevo reglamento y antes de pasar a la siguiente parte, ¿no? El seminario está dividido en estas dos partes, un repaso general y en una segunda parte, obviamente, lo que interesa hoy sobre todo es poner el foco sobre cuál es el estado de implementación del nuevo reglamento. Pero, bueno, este repaso general previo nos parece importante también para sentar unas bases. Entonces, bueno, primero hacer un pequeño repaso de fechas clave. De acuerdo, en septiembre del 2012 fue cuando se publicó la propuesta de nuevo reglamento que a los 5 años iba a desplazar el antiguo régimen de directivas. Por tanto, bueno, estaba previsto que, bueno, se publicó realmente el reglamento definitivo, el texto definitivo, ¿no? En 2012 había un borrador, en 2017 se publicó el texto definitivo y en este momento ya este reglamento entraba en vigor. No obstante, el desplazamiento final de las directivas no estaba previsto hasta el 26 de mayo del año pasado. Obviamente, todos sabemos que con la pandemia, ¿no?, con la pandemia de COVID-19 hubo impacto en muchas áreas y una de las áreas afectadas e impactadas fue justamente esta fecha de aplicación que quedó pospuesta en abril del 2020 a un año más tarde. Y, bueno, hemos superado ya esta fecha, es decir, como decía, ¿no?, al principio, el 26 de mayo de este año, aplica el nuevo reglamento, ya estaba en vigor, aplica desde este año y, por tanto, estas directivas, la directiva de producto sanitario y la directiva de producto sanitario implantable activo, pues ha quedado ya totalmente desplazadas y obsoletas. No obstante, como sabemos,
hay todavía un cierto periodo de gracia para los productos que quedaron certificados bajo el alcance de estas dos directivas hasta, pues como máximo, 2024, mayo 2024, en que se van a seguir considerando válidos estos certificados bajo directivas. Y para aquellos productos que se hayan puesto, digamos, en lo que es la cadena de suministro y estén en stock, todavía habría un año más, que es el periodo de fin de venta, hasta mayo de 2025. Y este sí que marca la ultimísima fecha a partir de la cual no habrá productos ni en distribución que estén certificados bajo directivas. ¿De acuerdo? Un poco esto es para hacer un repaso de fechas clave. Y vamos a ver, aquí, disculpad, hay un typo en el título, la MDR. ¿Cuál es la estructura de la MDR? Es importante que todos aquellos agentes económicos que trabajen de alguna manera en contacto directo o indirecto con los requisitos del reglamento, pues estén familiarizados con su estructura. El reglamento es un documento muy extenso, mucho más extenso que las directivas anteriores, porque también es verdad que funde los requisitos y aúna los requisitos que aplican a producto sanitario y producto sanitario implantable activo. Por tanto, podríamos asumir que es como la suma de dos directivas hasta cierto punto, y además desarrolla y hace mucho más énfasis en algunos aspectos, por lo cual es un documento mucho más extenso que se organiza en 10 capítulos, 123 artículos y 17 anexos. En esta tabla lo que se puede ver es cuántos artículos caen dentro de cada capítulo y también cuál es la correlación de los capítulos y los artículos con los correspondientes anexos. Sin entrar en detalle, sí que recomendamos que haya pues, este organigrama o esta estructura de alguna manera en algún recurso a mano para cualquiera que trabaje con la MDR, porque facilita la navegación y también la interrelación de los conceptos que ahí se describen. La MDR, que es como abreviamos el reglamento 2017/745, plantea desde el principio muchísimos retos para la industria de tecnología médica, entre los cuales hemos destacado pues, los que nos parecen quizás pues, más relevantes. No obstante, hay muchísimos rincones en el reglamento. Entonces, en esta vista, lo que podríamos destacar es que como retos la industria de tecnología médica tenía y en algunos casos pues tiene por delante, ¿no?, una serie de retos que afrontar, entre los cuales estarían evidentemente reconfirmar la clasificación de riesgo de los productos, puesto que en el anexo 8 del reglamento ciertas reglas que ya existían bajo las directivas se desarrollan con sentidos nuevos y hay algunas reclasificaciones en reglas que ya existían, pero además se añaden reglas nuevas de clasificación para determinados tipos de producto. Por tanto, este es un primer punto. Además, tenemos casos especiales, porque en el artículo 117, por ejemplo, se hace referencia a una modificación de la Directiva de Medicamentos para productos combinados integrales, que liberan fármacos o que no los liberan, pero que caen también dentro de este alcance, luego lo veremos. La regla 21, especialmente indicada o aplicando a productos conocidos como formulaciones basadas en sustancias, con requerimientos también específicos. La regla 11, que aplica al software médico. Y el anexo 16, famoso anexo 16, que de momento incluye una lista finita de productos sin finalidad médica, típicamente con finalidades estéticas, que también va a caer dentro del alcance del reglamento y, por tanto, incluye pues, productos que van a tener que ser certificados CE como producto sanitario. Otro aspecto es el sistema de garantía de calidad, que tiene que ser revisado totalmente para garantizar que no solamente se cumpla con las cláusulas, los requisitos de la norma ISO 13485, pero que además se cumplan con las exigencias del reglamento de la MDR con relación a este ámbito. También revisar con profundidad la documentación técnica de los productos sanitarios, tanto evidentemente en el sentido de contener la información, los datos que permitan demostrar la conformidad con los requisitos de aplicación, que bajo MDR son los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, ya no hablamos de requisitos esenciales, y también en estructura, porque en los anexos 2 y 3 queda mucho más detallado y explícitamente definido cómo tendría que ser esta documentación técnica.
Luego están los datos clínicos, que posiblemente fuera el aspecto más impactado por el reglamento. El nivel de evidencia clínica que hay que aportar para soportar el perfil beneficio-riesgo de los productos, la documentación que hay que generar en relación a esta cuestión y requerimientos muy específicos relativos a los operadores económicos o a los agentes económicos en relación a esta nueva figura, la persona responsable del cumplimiento de la normativa, o PRCN, y también otros aspectos como el código UDI, la base de datos europea UDAMED, etc. Ahora vamos a ir viendo un poco cada uno de estos aspectos sin entrar mucho en profundidad, si no, no daría tiempo a pasar todo lo que hemos preparado para hoy. Aquí están las reglas nuevas del nuevo reglamento. Como decíamos, el software médico difícilmente, es decir, el software médico que quede bajo el alcance del reglamento, es decir, no todo software médico es producto sanitario, pero cuando se cumpla la definición de producto sanitario, cuando estemos hablando de software producto sanitario, entonces si no es un accesorio, aplicará la regla 11 y en estos casos lo más probable es que el software deba ser certificado con un organismo notificado, porque los casos en que este software sea de clase 1 y por tanto se pueda autocertificar van a ser muy pocos casos y muy residuales. Esto claramente impacta muchísimo el sector de empresas que desarrollan productos digitales y muy innovadores. La regla 19, que aplica a los productos sanitarios que contienen nanomateriales o han sido producidos mediante nanotecnologías, también tiene un impacto importante, porque en estos casos los productos van a ser clasificados como mínimo en clase 2A. Por tanto, también en estos casos todos los productos van a ser productos cuyo certificado C depende de la evaluación de conformidad de un organismo notificado. La regla 20, los inhaladores evidentemente ya se clasificaban bajo directiva, pero como clase 1. El reglamento lo que afecta es que estos productos van a ser clase 2A o clase 2B. Por tanto, en este caso también los inhaladores que se venden sin ningún tipo de producto medicinal integrado, por tanto deben ser certificados CE, pues van a requerir un organismo notificado también. La regla 21, como decíamos, que afecta a estos productos conocidos como formulaciones basadas en sustancias, implica que también gran parte de estos productos, pues los productos que caigan en esta regla, básicamente van a ser clasificados en clases de riesgo 2A hasta 3, en función del grado de absorción sistémica, tanto de los ingredientes como de sus posibles productos de metabolismo. Y, por tanto, todos ellos sujetos a evaluación de conformidad con organismo notificado y, en algunos casos, además, eventualmente sujetos a una consulta con autoridad competente que va a revisar datos de estas sustancias con analogía, o en base a metodologías análogas a las que se utilizarían para caracterizar aspectos de calidad y de seguridad de los medicamentos. Por tanto, también con un gran impacto. Y la regla 22, pues que afecta a los productos activos terapéuticos y diagnósticos, que sitúa estos productos en clase 3, por tanto de máximo riesgo. Esto sería un poco el resumen en cuanto a clasificación. En cuanto a casos especiales, como decía, el 117 modifica la directiva de medicamentos en relación a los productos que combinan un producto sanitario, un componente de producto sanitario, típicamente para administrar un medicamento. También hay otras casuísticas posibles, pero típicamente afecta a estos productos sanitarios cuando están íntegramente combinados con un fármaco y que además no se pueden reutilizar. En estos casos, el artículo 117 lo que pide, lo que exige, es que si bien los productos caen bajo el alcance de la directiva de medicamentos y, por tanto, lo que es la combinación integral queda sujeto a una evaluación de lo que sería la solicitud de autorización de comercialización que lleva a cabo una autoridad competente. Si bien esto es así, el componente del producto sanitario, no obstante, debe cumplir con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que le son de aplicación, y si por su clasificación de riesgo, si fuera a ser comercializado independientemente, pues tuviera que ser certificado CE con organismo notificado, en estos casos, el componente producto sanitario o bien es certificado como tal, y en este caso en el dossier se adjunta el certificado CE, concretamente en el módulo 32R, o bien el solicitante de esta autorización de comercialización debe enviar un dossier para solicitar la opinión favorable a un organismo notificado que evalúa hasta qué punto este producto sanitario realmente cumple con los requisitos. Por tanto, evidentemente, claramente con un gran impacto, en este caso, sobre todo en el sector farma y de los proveedores de los componentes productos sanitarios también.
Hay otro caso especial que, como decíamos, es de los productos listados en el anexo 17. Disculpad porque me he salido del guión un momentito. Y como veis aquí en esta diapositiva, los productos en cuestión, pues de momento son estos: lentes de contacto, productos destinados a modificar anatomía o fijación de partes en el cuerpo, sustancias, combinaciones, etcétera, para inyección subcutánea, submucosa o intradérmica, equipos destinados a procedimientos de liposucción, lipólisis o lipoplastia, láseres y equipos de luz pulsada, dispositivos para estimulación cerebral, etcétera. Estos productos no tienen finalidad médica, tienen otras finalidades, mayormente estéticas, pero sus riesgos son muy cercanos a los que se consideraría para un producto sanitario, y por este motivo caen dentro del alcance del reglamento de producto sanitario y deben, por tanto, ser certificados CE. No obstante, la certificación de estos productos, como veremos más adelante, depende de la publicación de unas especificaciones comunes que a día de hoy, a fecha de hoy, todavía no están disponibles. Por tanto, evidentemente, un aspecto que tiene gran impacto por dos motivos: porque cambia muchísimo la regulación y porque por ahora no se pueden llevar a cabo estas evaluaciones de conformidad. Otro caso especial, como decíamos, es el de los productos que combinan sustancias absorbidas por el cuerpo humano o que se dispersan localmente en el cuerpo humano. Entonces, esta nueva regla de clasificación, como decíamos anteriormente, tiene requerimientos adicionales que fundamentalmente consisten en que en el dossier del producto, en la documentación técnica, hay que aportar sobre todo datos de caracterización físico-química y, por tanto, del perfil ADMET-TOX, absorción, distribución, metabolismo, excreción, toxicidad, interacción con otras sustancias, etcétera. Y, como decíamos también, toda esta documentación debe ser recabada con metodologías muy análogas a las que se aplicarían en el caso de la caracterización farmacocinética, de medicamentos. Y en este caso, incluso si se da que los productos son absorbidos sistémicamente, los ingredientes de la formulación o bien sus metabolitos, entonces incluso aplica el tener que llevar a cabo una consulta con autoridad competente que revisa toda esta documentación, ¿de acuerdo?, como parte del proceso de evaluación de conformidad. Y el software producto sanitario, que además de haberse impactado por esta nueva regla de clasificación, no solamente es una cuestión de clasificar en clases de riesgo más altas o más bajas, sino que en todo el pack documental que hay que preparar para un software, lo que es muy, muy relevante es generar los datos de validación técnica que permitan garantizar que se cumplan los requerimientos del punto 17 del anexo 1, sobre todo alrededor de la repetibilidad, la fiabilidad, el funcionamiento del software, dentro de este grupo de los requerimientos del punto 17. Y por un lado, y por otro lado, evidentemente, como producto sanitario bajo MDR, tiene requerimientos de evidencia clínica. Y en este sentido, comentar que para el software médico hay que tener en cuenta que la evaluación clínica debe responder a 3 niveles de evidencia, ¿no? Por un lado, la validez científica de cómo se asocia el algoritmo del software con la condición que pretende tratar o diagnosticar. Es un concepto muy análogo al que se utiliza para productos sanitarios para diagnóstico in vitro y además es un reto porque, en principio, muchas de estas tecnologías asocian parámetros de una manera muy novedosa y, por tanto, en principio es difícil que se pueda suponer que esta validez científica ya está plenamente argumentada y establecida en la literatura. Posiblemente haya que hacer un esfuerzo para recabar, ¿no?, la información necesaria para cumplir con este punto. Luego, además, una parte de la validación del software es técnica, es validación técnica del software, pero luego está la dimensión de la validación clínica que, habrá de llevarse a cabo en mayor o menor alcance en función también, obviamente, de las atribuciones de beneficio clínico de este software en cuestión y que habrá que evaluar caso por caso. Esto en cuanto a casos especiales. En cuanto al sistema de garantía de calidad, sigue siendo evidentemente muy relevante y totalmente prioritario, ¿no?, ceñirse o seguir la norma ISO 13485, por supuesto, es la norma de referencia. No obstante, en el artículo 10.9 se explicitan ahí cuáles son los puntos que el sistema de garantía de calidad de un fabricante de producto sanitario debe cumplir.
Todos estos puntos mayormente están cubiertos por esta norma, aunque luego, evidentemente, hay que ver, ¿no?, en qué medida los diferentes procedimientos que tenemos pues, deben ser adaptados para realmente reflejar que se cumplan con los requerimientos del reglamento. Pero sí hay uno que es absolutamente específico del reglamento, que sería este primero, ¿no? Por tanto, habrá que como mínimo crear un procedimiento nuevo con respecto a la estrategia para el cumplimiento de la normativa. Pero como decía, aunque los otros puntos de este artículo 10 estén, bueno, pues cubiertos por cláusulas de la norma, sí que hay que hacer una revisión en profundidad para realmente asegurar que toda la documentación del sistema de garantía de calidad refleja que se cumplen con los requisitos relativos a operadores económicos, pues los contratos que se tienen con los diferentes proveedores de toda la cadena de producción y de suministro, tiempos de retención que hay que modificar porque se amplían en el reglamento, los requisitos en sí mismos, que ya no son los requisitos esenciales, son los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, requisitos específicos en caso de productos sanitarios implantables, todos los procedimientos que dictan cómo recabar los datos que nos permitirán hacer la evaluación clínica y los correspondientes planes e informes, bueno, etcétera, etcétera. Como veis aquí, hay muchos ámbitos y, por tanto, es necesario hacer una revisión en profundidad de nuestro sistema de garantía de calidad. En cuanto a documentación técnica, el punto de partida es justamente revisar el listado de requisitos, de acuerdo, es la piedra angular de la documentación técnica, de toda la estrategia de cumplimiento con el reglamento y es el punto de partida. Por tanto, lo primero que hay que revisar, adaptar la lista de requisitos esenciales a la nueva lista de requisitos generales de seguridad y funcionamiento, que como veis aquí en el reglamento pues se estructuran y reparten en 3 capítulos, de los cuales el capítulo 3 es nuevo, en este sentido, por decirlo así, porque la información relativa al producto queda en este capítulo 3 y en los capítulos 1 y 2 quedan, pues como veis aquí, por un lado, los requisitos generales, que además en el reglamento hacen especial énfasis en el análisis del riesgo, en los datos clínicos y en el perfil riesgo-beneficio. Y luego, pues aquí en el capítulo 3 queda segregada la lista de requisitos en relación con la información que se proporciona con el producto y el capítulo 2 es el capítulo más extenso en que tenemos, por un lado, requisitos que ya existían ampliados, bueno, pues eso, ampliados, más desarrollados y además requisitos adicionales que son totalmente nuevos en este nuevo marco legal, especialmente para ciertos tipos de productos o tecnologías. Como veis, pues un poco para desglosar, ¿no? En azul tendríamos donde encontramos requisitos en parte o totalmente novedosos, ¿no? En relación a sustancias, en realidad a productos que incorporan materiales de origen biológico. Por ejemplo, pues aparece, ¿no?, la función de diagnóstico, donde teníamos requisitos para productos con función de medición, aparece esta función adicional. Luego, requisitos específicos, como decíamos, de software, ¿no?, sistemas electrónicos programables. Obviamente, como estamos en un documento legal que funde requisitos para productos sanitarios no activos y activos implantables, pues evidentemente aparecen requisitos específicos de productos implantables activos, de productos activos en general, etcétera. También aparecen requisitos específicos para productos, bueno, que se van a utilizar por parte del propio paciente y que tienen riesgos pues, específicos también por este contexto de uso, etcétera. Si este es el punto de partida, luego hay que pues, revisar, ¿no?, cuál es nuestra documentación técnica, cómo está estructurada y si realmente pues, contiene datos acerca de todos los puntos que se nos pide en los anexos 2 y 3 del reglamento, entre los cuales, bueno, pues podríamos destacar algunos requerimientos específicos a nivel de descripción y especificación de producto. Obviamente, el tema del UDI, el UDI básico, pues es evidente que es un requisito totalmente nuevo. Hacer, bueno, pues énfasis o que quede muy claro cuál es el grupo de pacientes destinatario, las condiciones y usos clínicos, indicaciones, contraindicaciones, advertencias, etcétera, deben quedar bien descritas aquí también. Descripción de materias primas, especialmente cuando sean clave en relación a determinados elementos funcionales. También, pues, distinguir, ¿no?, de todas estas materias primas, las cuales van a tener un contacto directo o indirecto con el usuario o paciente. Y también referir cuáles serían los productos similares que existen en el mercado europeo o internacional. El expediente de diseño es un requerimiento
Y, bueno, luego en la parte de verificación y validación de los productos es donde claramente hay que redimensionar de una manera muy clara los datos porque, bueno, se nos piden datos preclínicos para demostrar conformidad con distintos requerimientos de seguridad típicamente. Por ejemplo, bueno, pues los aspectos de biocompatibilidad que pueden requerir, más allá de una caracterización físico-química y bibliográfica, también ciertos estudios experimentales, por ejemplo, en condiciones in vitro o en modelos animales, pues tiene que estar muy bien documentada. Y luego también, pues bueno, caracterizaciones varias en función del tipo de producto, que ya es muy ad hoc y caso por caso. Pues bueno, por ejemplo, si incorporara el producto un medicamento con función auxiliar, pues toda la caracterización de calidad y seguridad de este medicamento también, bueno, esto ya existía bajo directiva, pero pues en base a metodologías de medicamentos, obviamente. Información de seguridad y trazabilidad de células y tejidos derivados de humanos o animales, como decíamos, para formulaciones basadas en sustancias, caracterización de calidad y admetox. En el caso de que nuestra formulación o nuestra composición incorpore sustancias que tengan pues, disruptores o que supongan disruptores endocrinos o que sean carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, pues bueno, una justificación en el caso de que estas sustancias estén cuantitativamente por encima de un cierto nivel umbral. Información de fabricación para productos estériles o que se liberen en condiciones microbiológicas especiales. Y caracterización de la validación de exactitud en el caso de los productos con función de medición o diagnóstico. Por tanto, estos serían, bueno, y luego además, esto es el anexo 2, luego en el anexo 3, pues evidentemente requerimientos de toda la documentación que hay que aportar en relación a nuestro plan de seguimiento post-comercialización. Datos clínicos. Los datos clínicos, como decíamos, son un área en que hay un grandísimo impacto por el reglamento. Se comenta, se dice, ¿no? Un poco para tener una referencia, que si anteriormente en directiva los datos clínicos que se producían en base a investigaciones pues podían suponer un 20% antes de la certificación y un 80% después, esta relación se va a invertir bajo reglamento y lo más común va a ser que pues, las investigaciones clínicas supongan un 80% de esfuerzo pre-certificación y quede un 20% residual para después pues, como investigación post-comercialización. Un poco para también poner una referencia, ¿no? Cuantitativa. Los datos clínicos que necesitamos aportar están muy resumidos en el artículo 61, pero bueno, sí, queda claro que hay que aportar muchos más datos clínicos, pero ¿hasta cuánto? ¿No? O sea, ¿cuánto es suficiente evidencia? Es la gran pregunta que todo el mundo está pues, trabajando a su nivel individualmente con el organismo notificado. Es un proceso de aprendizaje para realmente todos los agentes en este caso y es lo que se pone mucho énfasis y lo que es muy claro es que, bueno, hay que cuidar que los claims, las atribuciones de funcionalidad que se declaran en la información que se proporciona con el producto o en material promocional, según se nos requiere en el artículo 7, pues estén bien sustentadas con datos clínicos, no necesariamente datos clínicos propios, pero datos clínicos al fin y al cabo. Y este es un punto clave. También la evaluación clínica y el informe de evaluación clínica son una piedra angular y fundamental para garantizar que se proporcione evidencia suficiente de cumplimiento con algunos de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento. Bueno, hay que garantizar que el producto tenga seguridad intrínseca y esto también se debe de reflejar en la información que se proporciona en este informe de evaluación clínica y también hay que cuidar de poner en el contexto del estado del arte este producto, en el contexto del background o del contexto clínico, en función de su uso previsto y en relación al estado del arte, ¿no? de la tecnología y de los productos similares que puedan existir en el mercado europeo, en este caso, porque es relevante poder comparar cómo de más o menos innovador es el producto o cómo de más o menos seguro es respecto de estos otros productos que están ya debidamente certificados en el mercado europeo y si hay diferencias, pues poder argumentar, ¿no? Hasta qué punto estas diferencias pues suponen mayores beneficios clínicos que también deberán ser obviamente demostrados y que no suponen riesgos inaceptables en relación con el análisis del riesgo. Otro punto clave pues, es poder argumentar y justificar pues, cuestiones relativas a la equivalencia si nuestra evaluación clínica se basa total o parcialmente con este concepto de equivalencia. Y bueno, pues interesante también comentar, bueno, que es el reglamento
ofrece la posibilidad o, digamos, abre una pequeña rendija a también ver hasta qué punto se puede justificar un plan de evaluación clínica con mínimas investigaciones o en algún caso quizás incluso ninguna investigación clínica, en base, por ejemplo, al concepto de que nuestro producto pueda quedar incluido en el concepto de tecnología consolidada, ¿no? O el established technology con tecnología consolidada. En este caso, pues eso, para justificar extensión de investigaciones clínicas propias. Y bueno, pues todo esto es lo que hay que trabajar y documentar. En ese sentido, también a nivel clínico, nuestra información de uso, las instrucciones de uso deberán hacer referencia en algunos casos, especialmente los productos implantables y de clase 3, a este resumen de seguridad y funcionamiento clínico y, bueno, pues con contenidos como los que veis aquí, ¿no? Pues información general, fabricante, VDI básico, finalidad prevista, o la caracterización o descripción del producto, sentido amplio, pues para qué se va a utilizar, cuál es la población diana, cuál es el uso previsto, cuál es el contexto clínico, posibles alternativas diagnósticas o terapéuticas, muy interesante este punto, referencia a normas armonizadas y especificaciones comunes aplicadas y, bueno, pues un resumen de la propia evaluación clínica, evidentemente pues sin información confidencial y recomendaciones de perfil y formación de usuarios, ¿no? La cuestión de la usabilidad, de que sea garantizado que va a haber el mínimo error de uso posible y información sobre riesgos residuales y efectos no deseados, advertencias y precauciones. También, siguiendo con toda la temática clínica, el seguimiento clínico post-comercialización. Pues bueno, en el mismo artículo 61 se pide que pues, para todos los productos haya un plan de seguimiento clínico post-comercialización, que básicamente tiene como objeto pues, recoger proactivamente datos clínicos para permitir que se pueda seguir actualizando esta evaluación clínica, ¿de acuerdo? Cada X años según quede establecido en nuestro procedimiento del sistema de garantía de calidad, también en relación a la clase de riesgo de cada producto. Y bueno, pues este plan puede basarse en métodos y procedimientos pues, muy variados que pueden incluir, como por ejemplo, como es aquí, evaluar la propia experiencia clínica adquirida por el uso de estos productos en comercialización, información que se pueda recabar de manera proactiva de los propios usuarios, búsquedas bibliográficas, evidentemente, evaluación de registros, las propias investigaciones que se pueden lanzar post-CE con el producto en este mismo uso previsto pues para recabar más datos, evaluación de datos clínicos de productos equivalentes o similares, ¿no? Con una debida discusión crítica en el caso de que sean similares, para pues, valorar hasta qué punto es relevante, evidentemente, y referencia a especificaciones comunes o normas técnicas armonizadas, etc. Dejando la parte clínica y entrando en la parte de vigilancia, más bien, está el seguimiento post-comercialización, que realmente, como veis en este diagrama, en esta línea punteada, en el fondo también engloba todo el plan de seguimiento clínico post-comercialización. Pero los objetivos de este sistema de seguimiento post-comercialización, que quedan requeridos en el artículo 83, van más allá. Y bueno, lo que pretenden es también hacer una serie de actividades siempre proactivas, y el tema de la proactividad es posiblemente la palabra clave en este caso. Bueno, pues pretenden recabar datos para garantizar, ¿no?, que el fabricante pueda de manera sistemática y periódica pues reevaluar el perfil beneficio-riesgo de los productos, actualizar la documentación de riesgos, también actualizar la información de diseño y fabricación, si es el caso, instrucciones de uso y etiquetado y la evaluación clínica, así como también el correspondiente resumen. ¿Por qué? Porque en base a estos datos que se recogen con actividades proactivas de este tipo, pues puede ser necesario plantear y llevar a cabo acciones preventivas, correctivas o acciones correctivas de seguridad que pueden afectar a toda esta documentación, a todos estos procesos. Y pues el objetivo es básicamente garantizar la mejora continua, la mejora en la utilización del producto y su funcionamiento y seguridad, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues también implica hacer seguimiento de otros productos que puedan ser equivalentes o similares nuevamente, y también incluye, naturalmente, pues hacer análisis de tendencias para, bueno, pues analizar todos estos datos, ¿no?, de una manera objetiva. Pasando a lo que serían las obligaciones de los agentes económicos, pues como decíamos, hay una figura
nueva hasta cierto punto. Aquí en España teníamos ya la figura del técnico responsable, pero esta figura no es equivalente al técnico responsable y es una figura que debe estar en todas las organizaciones de fabricantes de producto sanitario, bien sea contratada en plantilla o sin estar contratada en plantilla. Puede ser una persona externa en algunos casos, en el caso de las SMEs, concretamente, siempre y cuando garantice pues, disponibilidad permanente para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Qué funciones son? Pues liberación de lotes, actualización de la documentación técnica y de la declaración de conformidad, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento post-comercialización y de las obligaciones de vigilancia y también pues firmar toda la documentación y ser responsable de la documentación que se envía a autoridades en relación con productos en investigación clínica. Y como veis aquí, pues hay varias condiciones que debe cumplir esta persona para poder asumir el cargo, que serían, bueno, a nivel de formación, pues diplomas universitarios en distintas disciplinas, más un año de experiencia en asuntos regulatorios y gestión de calidad, o bien 4 años de experiencia en asuntos regulatorios o gestión de calidad. Estos serían los requisitos. Esta figura es requerida para fabricantes y representantes autorizados. Importante. EUDAMED es la base de datos europea que está todavía en desarrollo y que se ha empezado a lanzar poco a poco. Va a integrar mucha información de distintos tipos. Por un lado, se van a tener que registrar los agentes económicos. Además, pues los UDIs van a estar también registrados ahí en relación con los productos. Bueno, los productos en sí mismos van a estar ahí descritos, ¿no? Con toda su resumen de su información, característica, clase de riesgo, uso previsto, características asociadas a su categoría, estatus comercial, ¿no? Pues a la izquierda, aquí, lo que sería la información de agentes económicos y productos. Aquí, pues, destacar que va a incorporar también esta base de datos los certificados CE que subirán los propios organismos notificados en relación a los certificados en todos sus estados, emitidos, sustituidos, retirados, negados o restringidos y los resúmenes de seguridad y funcionamiento clínico para clase 3 y 2B implantables que decíamos que se tienen que preparar. Pues los organismos notificados son quienes van a subir estos documentos también a esta base de datos. Y luego a la derecha, como veis, pues también va a integrar información relativa a investigaciones clínicas, a vigilancia y a control de mercado. Los módulos son los que veis aquí. Módulos, bueno, hay 6 módulos básicamente y entonces aquí vamos a repasar un poco las fechas clave con respecto al lanzamiento de esta base de datos. La fecha de lanzamiento inicial estaba prevista pues en la primera fecha de aplicación, 26 de mayo del 2020. Se pospuso a 26 de mayo del 2022 porque, bueno, realmente el desarrollo de EUDAMED ha tomado mucho tiempo, sigue tomando tiempo, no está todavía finalizada en su totalidad y va a ser obligatorio realmente registrar toda esta información desde 6 meses más tarde del momento en que esté totalmente lanzada, ¿de acuerdo? Por tanto, el lanzamiento o la obligación de registrar esta información en EUDAMED podría venir a ser, si no hay cambios, alrededor de noviembre-diciembre de 2022. El módulo 1 ya se lanzó en diciembre del año pasado. Está previsto que los módulos 2 y 3 se lancen en septiembre de este año y gradualmente los módulos 4, 5 y 6 se irían desplegando a lo largo de Q3 de este año y hasta mayo de 2022, como decíamos. UDI es un sistema, un código alfanumérico o numérico que permita trazar de manera unívoca cada producto y lote dentro de la cadena de producción para garantizar pues, la seguridad. Al final es una cuestión de seguridad y pues podemos destacar 3 tipos de UDI. El UDI básico, que identifica una familia de productos. ¿Y qué es una familia de productos? Pues todos aquellos productos que compartan uso previsto, clase de riesgo, diseño esencial y características de producción. Los cuatro aspectos deben cumplirse para considerar que distintos productos formen parte de una misma familia y, por tanto, quedarán identificados con un mismo UDI básico. Luego está el UDI y el UDI-PI. El UDI identifica a un producto en particular dentro de una familia con sus particularidades y, bueno, tiene estructura jerárquica y, bueno, debe ser basado en la nomenclatura MDN que veremos a continuación. Y el UDI-PI, que sería el código que identifica una unidad de producción dentro de lotes homogéneos y que vienen caracterizados por un mismo número de serie, número de lote y fecha de caducidad. Como veis aquí, pues en esta
representación de UDI en forma de código de barras, tendríamos los UDIs distribuidos de esta manera, ¿no? En esta primera parte el UDI y luego el UDI-PI con estas informaciones parciales. Y lo que es la nomenclatura MDN es la nomenclatura de referencia para el registro de los productos en Eudamed y que también debe servir para pues, elaborar el código UDI-DI que comentábamos anteriormente. Podéis documentaros sobre sus especificaciones y demás, pero como veis tiene estructura jerárquica y distingue categorías, grupos y subtipos para realmente poder identificar estos productos específicos dentro de familias. En cuanto a fechas de UDI, bueno, pues la situación es que actualmente hay 4 entidades emisoras de códigos UDI, GS1, que tiene su correspondiente representante en España en AECOC, y otras entidades para poder solicitar el UDI-DI. Entonces, ¿cuál es la situación a día de hoy? El UDI básico debería de estar, bueno, ya en todos los certificados de declaraciones de conformidad y documentación técnica de productos que estén autocertificados o certificados bajo MDR, y el UDI-DI no debe estar todavía, no debe constar todavía en etiquetas, pero sí debería estar asignado, ¿de acuerdo? Entonces debería quedar asignado en documentación bajo nuestro sistema de garantía de calidad para todos estos productos que están pues, certificados bajo MDR. Otra cuestión es que en las etiquetas, pues, ¿cuándo va a tener que aparecer esta codificación? Pues, obviamente, en los productos de más riesgo, pues antes que en productos de menos riesgo, empezando por los clase 3 de implantables, que los que estén ya certificados bajo MDR, pues deben de tener esta codificación en etiquetas. Y más adelante, como veis, para clase 2A y 2B no implantables, y a partir de mayo 2025 ya para todos. ¿Bueno? Aquí plantear una cuestión que ya nos pone a las puertas de la segunda parte de la sesión, que es pues, cuál es el estado de implementación. Podríamos decir que ha habido 2 grandes grupos de estrategia o dos estrategias mayores en cuanto a cómo adaptarnos a la MDR, ¿no? Y que se ha visto en distintos fabricantes. La estrategia que hemos llamado de preparar o anticiparse realmente, y que empezó con antelación a la fecha de aplicación, con análisis de gaps de documentación técnica, de sistema de garantía de calidad, etcétera, definiendo y trazando un plan de acción y llevando a cabo las acciones para realmente poder solicitar certificación bajo MDR con un organismo notificado que estuviera ya redesignado y que, como sabemos, también pues, ha tomado su tiempo, ¿no? Que fueran apareciendo. Entonces, bueno, pues a partir de un momento dado, estas empresas ya han llevado a cabo este proceso, están próximas a completar el proceso de recertificación bajo MDR y van a tener que afrontar el proceso de mantener sus certificados bajo MDR. Y en el otro extremo tendríamos la estrategia de posponer esta adaptación, por lo cual, pues, el punto principal sería recertificar los productos bajo MDD para extender la vigencia de los certificados y comercializar los productos bajo estos certificados, que todavía serán válidos hasta mayo 2024, y que se podrán incluso vender los productos que estén en stock hasta mayo del 2025. Esta sería la estrategia de posponer, ¿no? Y, entre tanto, pues mantener los certificados bajo MDD siempre y cuando pues, no haya cambios significativos en aspectos de diseño, fabricación o de perfil beneficio-riesgo de estos productos que se conocen como legacy. Estos serían los 2 grandes extremos. Evidentemente, en medio, ¿no? de estos 2 extremos habría posiblemente muchos matices. Posiblemente el peor de los casos sería pues, empresas y fabricantes que no han definido ningún tipo de estrategia coherente o ningún tipo de estrategia en absoluto. Este sería, evidentemente, el peor de los casos porque, en realidad, tanto preparar como posponer son 2 estrategias válidas. Podríamos resaltar, ¿no? Ventajas e inconvenientes de las 2 estrategias, pero bueno, fundamentalmente las empresas grandes con departamentos de regulatoria pues también fuertes han podido asumir posiblemente la inversión de recursos para hacer esta estrategia de preparar y posiblemente pues pequeñas empresas y startups han optado mayormente por posponer esta adaptación a la MDR. También, evidentemente, bueno, pues posponer es posponer. En un momento dado, pues hay que también hacer el mismo recorrido, ¿no? De análisis de gaps y de plan de acción para adaptar y recertificar bajo MDR, pero evidentemente se gana tiempo y bueno, pues ahí están muchas de estas empresas pequeñas y startups. En este punto querríamos lanzar una primera pregunta de votación
para pues, valorar un poco dentro de la audiencia cuál ha sido la estrategia de adaptación de vuestras empresas en relación a la adaptación al MDR. Pues ha sido principalmente preparar, principalmente posponer. Me gustaría mucho escuchar los resultados de esta votación. Voy a lanzarlo. Como podéis ver, también hemos lanzado anteriormente la segunda, estaba lanzada, la segunda pregunta. Así que vamos a ver si ha cambiado vuestro punto de vista después de la presentación de Dominique. Bueno, pues ahí tenéis, va votando. De momento, la mayoría está de acuerdo con posponer la estrategia de adaptación, ¿no? Con un apabullante 60 y 70% ya. Así que yo creo que sí, que la gente va, más que prepararse, va a intentar posponerlo todo lo posible. Voy a dejar un minutito más para que contestéis. Bueno, pues voy a finalizar, ¿de acuerdo? La respuesta mayoritaria ha sido posponer con un 69-70%, mientras que los que han decidido preparar solo abarcan un 31%. Bueno, pues no me sorprende y como decía, las dos estrategias son válidas, por supuesto. Y bueno, pues felicidades al 30%. Seguro que ha costado mucho o está costando mucho llevar a cabo el proceso y mis felicitaciones. Y al 60% muchos ánimos. Seguro que también han empezado a planificar y a plantear y es una buena estrategia posponer para preparar mejor el salto. También porque, bueno, en relación a cómo de apropiadas o, digamos, interesantes puedan ser las dos estrategias, bueno, pues esto es muy opinable, pero evidentemente hay un cierto grado de incertidumbre, ¿no?, con respecto a criterios de evaluación de la conformidad bajo un nuevo reglamento, que pues, contra más tiempo pase, pues más experiencia habrá y en este sentido, pues este porcentaje que ha decidido posponer, pues bueno, estará en una mejor situación con respecto a tener más información. También habrá más guías y demás, pero es indudable que quien ha hecho ya los deberes, pues ya lo tiene hecho, ya lo tiene internalizado, los procesos están ya en marcha y pues bueno, también es una situación muy cómoda poder decir que ya se ha superado esta transición. ¿Cuál es el estado actual de implementación? Que creo que es lo que queremos escuchar todos hoy con más interés. Bueno, a ver, evidentemente no vamos a decir nada muy novedoso, pero sí que vamos a procurar, ¿no?, que en esta segunda parte se refleje realmente el estado actual de implementación. En cuanto a guías, podríamos decir que están publicadas pues, posiblemente 2/3 de todas las guías que se esperan. No obstante, también aparecen nuevas revisiones. Por tanto, este 2/3 es parcial o entre comillas porque hay un 2/3 de guías publicadas y documentación en general, no todos son guías, o sea, es decir, incluimos los templates, ¿no?, también ahí, los modelos, los formularios, algún infográfico. Pero no dejan de ser 2/3 y, por tanto, podríamos decir que, bueno, que tenemos bastantes guías disponibles. No obstante, como decía, van apareciendo revisiones de estas propias guías, por tanto, en estos 2/3 todavía pues, podrían haber cambios de revisiones de algunas de estas guías. Y queda pendiente 1/3 de todas estas guías. En algún ámbito, de manera bastante dramática. Veremos que algún ámbito está todavía muy, muy desprovisto de guías. Y esto, por cierto, aclarar que es en relación a producto sanitario no diagnóstico in vitro. Ahí esto no se ha tenido en cuenta pues, para no confundir, porque en este webinar hablamos de la MDR y no de la IVDR. Y veamos, pues en UDI tenemos 13 guías y 9 plantillas, faltan 3. Tenemos casi todo el material que está previsto que pueda quedar disponible en Eudamed. Hay 5 guías y habría una más todavía pendiente antes de su lanzamiento. En cuanto a nomenclatura MDN, hay 3 guías y faltan 7. Por tanto, hay todavía muchísima explicación. En cuanto a organismos notificados, disculpad, tengo que, no sé qué pasa. Tengo un problema con la batería, voy a conectarlo, disculpadme un segundo. Se ha caído el cable.
Los organismos notificados tenemos 18 guías, faltan 10, de los cuales 2 documentos sí que son específicos de IVDR. Hubo un cajón nuevo de guías para COVID, en total suman 9. Bueno, es un cajón específico. Y luego, en cuanto a clínica y vigilancia, ¿no?, que es este ámbito tan importante, bueno, hay bastantes guías, hay 9 guías sobre varios aspectos, ¿no? Hay una plantilla de resumen de seguridad y funcionamiento clínico que hay que seguir, una guía para equivalencia, una guía para datos clínicos a proporcionar para productos legacy, también modelos para planes de seguimiento clínico post-comercialización y para el propio informe. Luego una serie de guías en cuanto a investigaciones clínicas. Por tanto, hay bastante guía en cuanto a clínica, pero faltan todavía 3 guías también focalizadas en investigaciones clínicas y sobre todo lo que faltan son guías de vigilancia post-comercialización. Ahí faltan todas las guías, ¿de acuerdo? En total, de momento están previstas 4 y 6 guías para control de mercado. En nuevas tecnologías, que fundamentalmente es software, hay de momento 4 guías muy relevantes para calificación y clasificación, una específica de ciberseguridad, otra para aspectos a tener en cuenta en evaluación clínica de software médico y un infográfico para decidir, bueno, un infográfico explicativo de cuándo un software un software médico se puede considerar producto sanitario. Y faltarían 2 guías, una para apps y otra para inteligencia artificial, pues que esperamos con mucho interés. Y luego, en un cajón desastre de miscelánea, cosas varias, pues habría 8 guías en relación a esta figura de la persona responsable del cumplimiento de la normativa, una guía para fabricantes de productos de clase 1, sobre toda la cuestión de los cambios significativos, etcétera, productos sanitarios a medida, normas técnicas, estado del arte, tarjetas de implantación, la consulta con paneles de expertos, disposiciones transitorias, etcétera. Una guía para un cajón con guías variopintas y quedarían todavía pendientes 2 guías, una especialmente para los productos frontera o borderline y una guía, pues la análoga a la guía de clasificación de las antiguas MedDev, pues para, bueno, un poco explicar casuísticas de aplicación de reglas de clasificación bajo MDR también muy esperadas estas guías. En cuanto a normas técnicas, bueno, pues hoy por hoy no tenemos normas técnicas armonizadas que permitan, digamos, asumir el cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento. No hay ninguna norma técnica que hoy por hoy tenga su correspondiente anexo Z, en que pues queden definidas en qué medida las cláusulas de esta norma permiten, digamos, asumir esta conformidad directa. No obstante, sí que hay un mandato, el mandato M/565 de la Comisión Europea, que fue aceptado por CENICENELEC y que pretende, pues, que se vayan armonizando todas estas normas técnicas, ¿de acuerdo? O sea, esto implica revisión de los estándares o bien preparar estándares nuevos. Y, bueno, pues es muy interesante este documento, creo que sobre todo para identificar los estándares nuevos que están previstos de ser publicados y armonizados. Y en relación a los estándares fundamentales, como serían el de sistemas de gestión de garantía de calidad, análisis de riesgo, investigaciones clínicas y etiquetado, todos estos están previstos para mayo del año pasado. De momento no tenemos ninguno, es decir, esto está tomando también tiempo. Y de todos ellos, pues el primero que posiblemente se vaya a publicar es la revisión de la 15223 con relación al etiquetado. Ya circula una propuesta con nueva simbología y pues posiblemente sea el primero de estos 4 que quede disponible. Y mientras tanto, pues lo que hay que hacer es seguir las versiones más recientes de los estándares, de las normas técnicas relevantes, porque los organismos notificados están de acuerdo en que estas versiones más recientes son las que reflejan el estado del arte. Por tanto, bueno, pues esto es lo que hay que hacer entre tanto y también justificar debidamente pues que se utilicen estas versiones más recientes porque justamente son el estado del arte y esta justificación hay que incluirla en la documentación técnica por más que sea lo que el organismo notificado opine. Pues es un documento formal que hay que elaborar. En cuanto a especificaciones comunes, pues son estas especificaciones que pueden ser necesarias para demostrar cumplimiento con el reglamento. ¿En qué casos? Pues en los casos en que no existen normas armonizadas o bien que estas mismas normas armonizadas no sean en sí mismas suficientes, pues bueno, pues para demostrar el cumplimiento.
o bien especificaciones comunes muy dirigidas a datos a proporcionar para pues, sostener el perfil beneficio-riesgo y elaborar o obtener datos clínicos para la evaluación clínica de los productos y también para el seguimiento clínico post-comercialización. Actualmente, de estas especificaciones comunes, solamente hay las que aplican en el caso de reprocesamiento de productos sanitarios de un solo uso. No obstante, siguen faltando las especificaciones comunes de los productos del anexo 16. Entonces, este aspecto que está pendiente imposibilita que se puedan iniciar procesos de evaluación de conformidad de estos productos bajo reglamento. De momento, por tanto, en España, concretamente, pues se podrán seguir comercializando bajo el antiguo régimen, pero en cuanto queden publicados estos documentos, pues ya se podrán iniciar los procesos de análisis de gaps para empezar a trazar el plan de acción y someter el dossier a evaluación de conformidad. Y también para algunos casos, sobre todo en el caso de productos sanitarios de clase 3 y productos activos de la clase 2B destinados a administrar o a retirar un medicamento, que van a ser sometidos a consulta por parte de paneles de expertos, y esto lo veremos también a continuación, pues bueno, puede suceder que en relación a esta evaluación por parte de los comités, los paneles de expertos, se publiquen especificaciones comunes, en este caso específicas de estos tipos de productos. Por tanto, las consultas con paneles de expertos tendrían como consecuencia la publicación de estas especificaciones comunes específicas por tipo de producto. Y vamos a hablar de los paneles de expertos, porque esta es una cuestión muy novedosa del nuevo reglamento. Los paneles de expertos son conjuntos de expertos designados por la Comisión Europea en determinados campos de la medicina. Y los veis aquí a la derecha qué campos son estos. Entonces, la intención es que estos paneles de expertos, que son muy expertos en su materia, pues puedan dar opinión en relación al nivel de evidencia científica para ciertos productos sanitarios de alto riesgo, como decíamos, son los productos de clase 3 o implantables, para asesorar también de manera puntual a la Comisión Europea, al Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios, a los Estados miembros, a autoridades competentes de los Estados miembros y también a los fabricantes y a los propios organismos notificados. Su función es, por tanto, aportar esos conocimientos y proporcionar asistencia científica, técnica y clínica y contribuir al desarrollo y mantenimiento de orientaciones adecuadas y, como decíamos, de especificaciones comunes en relación a las investigaciones clínicas, la evaluación clínica y el seguimiento clínico post-comercialización, los estudios de funcionamiento para IVDs, que como veis también entra dentro del alcance de los paneles de expertos, y la evaluación del funcionamiento y seguimiento del funcionamiento post-comercialización nuevamente para IVDs. Es decir, la intención es totalmente clínica, ¿de acuerdo? Y aquí en este link pues, se puede acceder a lo que es la lista de expertos actualmente designados en estos campos. Además de los paneles de expertos, tenemos laboratorios especializados. Entonces, en el caso de los laboratorios especializados, todavía no tenemos ninguno. Y la intención es pues, prácticamente la misma, pero en otros ámbitos. En este caso sería para la caracterización físico-química u otros tipos de caracterización, como serían ensayos microbiológicos, ensayos de biocompatibilidad, ensayos mecánicos, de seguridad eléctrica, electrónicos o toxicológicos no clínicos. Y aquí a la derecha, pues los requisitos que debe cumplir todo laboratorio que quiera optar a ser redesignado o designado por la Comisión Europea como laboratorio especializado. En cuanto a organismos notificados, ¿cuál es la situación hoy por hoy? Pues tenemos 20 organismos notificados que bueno, pues ha costado mucho de llegar a esta cifra, ¿de acuerdo? En los últimos años pues ha sido un degoteo de organismos notificados y pues tenemos estos. Se espera que queden redesignados todavía 20 más, hasta una cifra de 40 en los próximos años. Y bueno, pues hay que comparar, ¿no?, esta cifra respecto a los 53 que había disponible bajo alcance de directivas. Por tanto, es verdad que pues hay una merma, ¿no?, de organismos notificados que ha sido posiblemente uno de los aspectos más críticos en incluso trazar los planes de adaptación al nuevo reglamento. Recordar que para seleccionar un organismo notificado hay que tener en cuenta los alcances técnicos y de aplicación en cada caso en base a los códigos que veis aquí. Primero, en base a los códigos de diseño y uso previsto para activos y no activos respectivamente,
y luego en base a los códigos de características específicas o tecnologías y procesos, MDS y MDT respectivamente, para garantizar que el organismo sea el adecuado. Y otra votación, la segunda y última de la sesión de hoy. ¿Cuál ha sido vuestra estrategia en adaptar la MDR? Es decir, ¿esta estrategia de adaptación ha implicado un cambio de organismo notificado? Sí, no, o todavía no lo sabéis porque estáis en ello y no lo tenéis claro. He relanzado la encuesta, a ver qué responde la gente. Bien, de momento va ganando el no estoy seguro, seguido muy de cerca del no y con apenas un 15% el sí. Así que, bueno, voy a dejarle como un minutito así para que podáis contestar todos y veamos los resultados y Dominique los analice en base, pues eso, a las votaciones. Pero de momento ya te voy avisando de que el predominante es el no estoy seguro, rozando el 60%. Bueno, es muy coherente con el resultado de la primera votación, en realidad, porque si hay un 70% de empresas que todavía no han afrontado la transición y han decidido posponer, pues es lógico que todavía no estén seguros sobre si van a tener que cambiar de organismo notificado o no. No obstante, que haya un porcentaje, posiblemente dentro de este porcentaje del 70%, hay algunos que sí saben que van a tener que cambiar o han cambiado ya, y otro porcentaje que sabe seguro que no va a ser necesario cambiar, porque su propio organismo notificado ha quedado redesignado, por tanto, en realidad es un resultado muy coherente. Pero es interesante, no obstante, también verificarlo, ¿no? Que estemos todavía como población en este rango. Y es interesante, desde luego. Bueno, pues esperemos que realmente en los próximos meses vayan quedando redesignados nuevos organismos notificados para ampliar también el abanico de posibilidades. Repetimos los resultados. Los resultados han sido no estoy seguro con un 58%, un no en un 30% y con un 12% el sí. Muy bien. Pues bueno, pues lo dicho, buen resultado, coherente con el anterior. Vamos a ver si pasamos de diapositiva. En España, ¿qué ocurre? Pues en España lo que vamos a tener es un nuevo Real Decreto. Los reglamentos se implementan directamente, no se transponen, pero sí que hay algunos ámbitos del reglamento que quedan a discreción de las autoridades competentes en cada Estado miembro para su correspondiente implementación de acuerdo a la legislación nacional específica, algunos aspectos. Y, por tanto, pues en este nuevo Real Decreto pues habrá justamente se elaborará, ¿no?, de qué manera España considera que se deben implementar estos aspectos específicos, que son, por un lado, toda la cuestión de los in-house, ¿no?, que queda reflejada en el artículo 5. Bueno, pues cómo deben de quedar exentos del mercado CE ciertos productos que se fabrican en centros sanitarios, cuáles son los requerimientos. Luego estarían requisitos específicos para el tema del reprocesamiento de productos sanitarios de un solo uso, para los cuales recordemos que ya tenemos especificaciones comunes. Luego, procedimientos y requerimientos específicos en relación a la tarjeta de implantación, requerimientos para el Registro Nacional de Distribuidores, requerimientos en relación al régimen lingüístico, requerimientos específicos para las investigaciones clínicas que se lleven a cabo en España, etcétera. Con respecto a esto, actualmente lo que hay es un borrador de nuevo Real Decreto, hace poco que está disponible, cuelga de la página web del Ministerio y pues está ahora mismo en consulta y pendiente de aprobación. Con respecto a las fechas, pues no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ser esta aprobación. ¿Cuáles son los cambios que se proponen en este Real Decreto? Cambios o, digamos, aclaraciones con respecto a cómo quedan implementados estos ámbitos en España. Pues nuestro resumen, digamos, un poco es parcial, ¿de acuerdo? El Real Decreto realmente tendría que ser, podría ser objeto de una sesión en sí misma, pero hemos querido destacar que, por ejemplo, pues en España lo que queda muy claro es que para que queden exentos los productos sanitarios que se producen en el ámbito de centros sanitarios, pues estos centros deben ser hospitales. Y esto nos ha parecido muy relevante destacar porque, bueno, pues aquí quedan excluidos de esta exclusión, para la redundancia, otros centros sanitarios y otras casuísticas que pues habían pues previsto, ¿no?, poder quedar amparados ahí. Pues solamente productos realmente producidos a escala no industrial, etcétera, con la debida justificación. Es decir, el artículo 5, tal como queda en el reglamento, aplicaría únicamente a productos que se fabrican en hospitales.
Luego está el tema de las licencias previas de funcionamiento que van a ser exigibles a empresas que fabrican para terceros, siempre y cuando fabriquen hasta producto acabado. Realmente lleven a cabo todo el proceso. Pues estos proveedores que podían tener su ISO 13485, pues se les va a exigir también que tengan su correspondiente licencia. Ahí lo que hay es un periodo de transición de 1 año para los que ya venían haciendo esta actividad para determinados productos, pero van a tener que adaptarse a eso y solicitar sus correspondientes licencias con la agencia. Bueno, luego hay una lista finita de productos que quedan excluidos de la posibilidad de ser reprocesados cuando son de un solo uso. Y también, bueno, destacar que se mantiene la base de datos nacional para registros y comunicaciones de comercialización al margen de Euramet. Como conclusiones, para ir cerrando ya, nos estamos pasando un poquito de la hora, podríamos decir que para estrategias de recertificación bajo directiva, mayo 2024, posiblemente podría suponer un gran impacto para productos cuyos fabricantes no han tomado seriamente la necesidad de afrontar una estrategia de adaptación a la MDR a tiempo. Todavía estamos a tiempo, sí. Nuestros certificados pues serán vigentes hasta entonces, pero realmente el tiempo ya pues va quedando corto, porque además ocurre lo siguiente, en procesos de recertificación pues también ocurre que las expectativas en cuanto a lo que va a tardar este procedimiento de evaluación de conformidad pues a menudo son poco realistas porque son mucho más largos los tiempos de recertificación, en algunos casos pueden superar los 12 meses, por tanto, ir contando retrospectivamente, ¿no? De 2024 para atrás, esto deja también pues relativamente poco margen para iniciar el proceso si no se ha iniciado ya. Por otro lado, destacar que, evidentemente, los organismos notificados y las autoridades competentes están también en su propia curva de aprendizaje con respecto a la MDR, ¿no? Obviamente, en relación a aspectos críticos como son la evidencia clínica, cuánto es suficiente y criterios para la evaluación de nuevas tecnologías. Como decíamos, posiblemente podríamos destacar pues, soluciones digitales varias, software, con o sin inteligencia artificial, nanotecnologías, bueno, pues todo lo que son tecnologías nuevas y disruptivas que no están todavía claramente reguladas, pues también suponen un reto para los propios organismos notificados y autoridades competentes, evidentemente. Y tanto organismos notificados como autoridades competentes han debido de redimensionar sus propias organizaciones para poder hacer frente a estos requerimientos más estrictos también con respecto a su función y bueno, pues esto también les ha impactado a estos organismos, a estos agentes. También podríamos concluir que en general pues falta, ¿no? Como decíamos, esta claridad con relación a regulación de algunas tecnologías. Como decíamos, bueno, pues nanotecnologías, inteligencia artificial, soluciones varias en salud digital, como por ejemplo la telemedicina. Podríamos destacar estos ámbitos. Y también como conclusión final, pues bueno, aspectos a tener en cuenta para también pues ir encajando todas las piezas en estos planes de adaptación al reglamento. Vamos a esperar, ¿no? Y esperamos y se espera que se redesignen más organismos notificados porque estamos de acuerdo que aquí hay un gap importante. Destacar que también a nivel nacional el organismo ON 0318 de la agencia pues está pendiente de concluir con su correspondiente proceso de redesignación. Publicación de las guías que faltan, ¿de acuerdo? Especialmente, pues, por destacar algunas, clasificación de productos sanitarios frontera o borderline, enfoque y criterios de evaluación de software basado en inteligencia artificial, vigilancia, control de mercado, etcétera. Que realmente se lleve a cabo este proceso de revisión de normas técnicas y preparación de nuevas normas técnicas para que queden armonizadas con el nuevo reglamento. Publicación de especificaciones comunes que faltan para el anexo 16, claramente, y para tecnologías muy particulares, y que se acabe de desplegar y de lanzar la base de datos Euramet. Podríamos concluir que esos aspectos son clave para que realmente todos podamos ir encajando las piezas desde nuestras respectivas funciones. Y nada más. Teníamos estas cuestiones, ¿no? Planteadas para un poco resumir el estado actual. Vamos a ver, Guillermo, si te parece, con respecto a las preguntas, que como vamos un poco mal de tiempo, posiblemente podamos hacer un par. Sí, vamos a intentar contestarlas sobre todo un poco breve para que dé
juego a que todos podamos, bueno, que se contesten la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Andrea nos dice, necesitamos completar 2 technical documentation independientes cuando tenemos un medical device y su accesorio, o se puede hacer una documentación técnica que sea MD más MD accessory. Se puede hacer, realmente la documentación, bueno, a ver, hay que pensar estratégicamente qué es lo que va a costar menos de mantener a futuro. Es mucho más, o sea, tiene ventajas e inconvenientes de hacerlo de una manera o de otra, pero se puede hacer de las dos maneras. Esta es la respuesta. Y creo que las dos maneras tienen ventajas e inconvenientes porque bueno, al final hay que evaluar, ¿no? Hasta qué punto habrá documentación, por ejemplo, la evaluación clínica, ¿no?, del accesorio que sea tan común con el producto, digamos, del cual es accesorio, que no justifique pues, elaborar un documento técnico aparte. La cuestión de la gestión documental es bastante libre, siempre y cuando pues, se garantice que se cumplen con los requerimientos y que realmente se aportan datos de todos los módulos que nos pide el anexo 2 y el anexo 3. Y básicamente lo que sea más cómodo. Como digo, tiene ventajas e inconvenientes, pero se puede hacer de las dos maneras. De acuerdo. Natalia nos pregunta, ¿cómo aplica este nuevo reglamento a los productos combinados de terapias avanzadas? Bueno, es muy buena pregunta. Bueno, no, quedan excluidos del alcance del artículo 117, sí. De hecho, bueno, la Agencia Europea de Medicamento lo elabora de una manera mucho más concreta en sus guías, porque luego también cuelgan guías para la documentación, ¿no?, que hay que proporcionar para generar estos dosieres en relación al dispositivo médico, y ahí queda claramente pues, excluido los ATMP Combined o Combined ATMP, o sea, los productos combinados con terapia avanzada quedan fuera del alcance del artículo 117 y está por ver pues, cómo va a gestionarse bueno, pues el tema, ¿no?, desde nuestro punto de vista, hoy estamos hablando del producto sanitario, el tema de los requerimientos del producto sanitario. No obstante, por analogía, sería muy sabio, ¿no?, y muy recomendable pues al menos ir acumulando documentación que permita pues, evidenciar que el producto sanitario que esté en combinación con estas terapias avanzadas cumpla con sus requerimientos. A nivel procedimental sí que está excluido y por ahora no hay más información ni más claridad al respecto. De acuerdo. La siguiente pregunta nos la hace Claudia y dice, ¿los inhaladores presurizados cómo quedarán regulados? Los inhaladores presurizados. Los inhaladores quedarán clasificados como producto sanitario 2A o 2B en función de una pregunta fundamental. Es decir, si los inhaladores van a tener un efecto significativo o relevante en la efectividad del fármaco, en la efectividad y en la seguridad del fármaco. Por tanto, no depende necesariamente de las características técnicas de la liberación en sí mismas o de las características técnicas del inhalador, de su diseño. Depende de si hay esta atribución de funcionalidad y que implica pues, un aumento de clase de riesgo. Y esto es lo que hay que valorar. De acuerdo. La siguiente pregunta nos la hace Joan Camps y dice, en algunos países se diferencian los conceptos de productos sanitarios de los productos galénicos. ¿El MDR también establece dicha diferenciación? No, para nada. Estoy segura que si buscamos galénica no sale. De hecho, el concepto formulación tampoco sale y es un acuñado internamente. No sale para nada. Se habla de mezclas de sustancias. Esta es la referencia o la perífrasis, ¿no? Las mezclas de sustancias. La galénica ahí no aparece. De acuerdo. Y bueno, también nos pregunta si se establece en el MDR una correlación entre las diversas clases de los productos con requisitos GMP para aplicar en su producción o fabricación. No, las GMPs tampoco aparecen. Es decir, el concepto GMPs en Europa es exclusivo de fármacos. No obstante, bueno, o sea, para responder a la pregunta, esta sería la respuesta. Sí que estamos muy interesados internamente en conocer hasta qué punto, por ejemplo, para productos de tipo, bueno, pues nanoproductos, ¿no? Si podría haber en algún momento, a nivel de guías posiblemente, alguna referencia a GMPs, porque nos parece que en algún caso podría ser muy razonable que determinados procesos de producción tuvieran que ser bajo un alcance GMP o GMP-like para algunos tipos de productos, bueno, invasivos, etcétera.
pero no hay nada de esto todavía, para nada. Es la ISO 13485 y los requerimientos de calidad que quedan reflejados en el reglamento, pero en términos muy generales. No se hace referencia a un marco GPX en absoluto, en ningún caso. Tampoco para clínica, tampoco para buenas prácticas de laboratorio, aunque luego en la práctica se utilicen o se apliquen. Pues justo ahora que mencionas la ISO 13485, nos pregunta Ignacio si una empresa puede certificar antes su sistema de calidad con la ISO 13485 y luego ya después certificar su producto o equipo con marcado CE/MDR. Sí, de hecho es la estrategia más recomendable, desde luego, desde luego. Porque, bueno, es la más recomendable porque, bueno, se gana tiempo y se garantiza también que todo el proceso posterior, es decir, el proceso posterior de marcado C luego también es más rápido. Evidentemente, asumiendo que no cambiamos de organismo notificado, que ya habrá certificado el sistema de garantía de calidad. Al final es el paraguas bajo el cual queda todo documentado y es muy común y muy recomendable hacerlo así, desde luego. También pregunta si la persona responsable puede suplir ese año de experiencia solicitado realizando algún curso o máster especializado en medical devices o de gestión de calidad de productos sanitarios. No. Ahí es muy claro. Hay que poder justificar un año de experiencia laboral. De hecho, los cursos, volviendo a la norma, son obligatorios por normativa 13485, ¿de acuerdo? Por tanto, pero no, la respuesta es no. Vale, José Montero nos pregunta ¿cuál sería el papel de la traducción en la comercialización de productos sanitarios con el nuevo reglamento? Y si tendría el distribuidor algún tipo de responsabilidad en caso de que el fabricante no tuviera la documentación. IFUs u otros traducida al idioma oficial del Estado miembro. Bueno, de acuerdo. A ver, aquí yo creo que esto tiene que ver con los contratos. Es decir, la responsabilidad de tener esa documentación en los idiomas en que se comercializa el producto es del fabricante. La responsabilidad legal es del fabricante. Entonces, es un requerimiento legal y las IFUs deben estar en los idiomas oficiales, y hay varios, de los Estados miembros donde se comercialice el producto. Esto es así. Si luego resulta que en un caso en particular pues el fabricante no tiene esta traducción hecha y se, digamos, describe en un acuerdo comercial que pues el distribuidor asuma la correspondiente traducción, esto es un tema del acuerdo comercial en particular, aunque la responsabilidad recae sobre el fabricante de todos modos, ¿no? Pues esto es gestionarlo con el fabricante en los contratos. Muchas gracias por la respuesta. Eduardo García nos plantea un pequeño ejemplo, a ver si sería correcto como él lo presenta. Dice, supongamos un fabricante que obtiene el marcado CE de un producto cualquiera, según MDR en febrero de 2024. Fabrica este producto en enero de 2024 con marca CE, obviamente según MDD, puesto que el certificado CE, según MDR, es posterior. La caducidad de este producto es de 5 años. El fabricante pone el producto en el mercado antes de mayo del 2025. La pregunta es, entendemos que este producto, que se consideraría legacy, puede estar en el mercado europeo hasta enero de 2029. ¿Es correcto? No es correcto. Hasta 26 de mayo del 2025. Luego hay que retirar los lotes. Perfecto. Pues duda aclarada con el ejemplo práctico. Hay que ajustar mucho la previsión de producción en este sentido, pues porque, claro, luego, ¿qué hacemos con estos lotes? Claro, por supuesto. Por eso. También Pascal nos pregunta quién puede o debe pedir el código UDI, fabricante, comercializador, distribuidor, y si cambiaría si el fabricante no es europeo. No, es el fabricante. ¿Quién podría pedirlo en nombre del fabricante? Podría ser el representante autorizado, pero es responsabilidad del fabricante. El fabricante debe proporcionarlo a los correspondientes agentes de la cadena de suministro. Perfecto. Vamos bastante rápido, a buen ritmo de preguntas. Seguimos. ¿El UDI básico puede tenerse ya en toda clase de productos sanitarios? Y si puedes aclarar las fechas de los UDI según las clases. Pues hemos puesto una diapositiva sobre esto y el UDI básico debe de quedar ya en documentación técnica de todos aquellos productos que estén bajo MDR. Sí, declaración de conformidad, certificación CE
bueno, documentos varios, ¿no? Por ejemplo, en el resumen de seguridad y funcionamiento clínico también consta, es decir, en distintos documentos de la documentación técnica debe estar para aquellos productos bajo MDR. Y se solicita a estas agencias emisoras que comentábamos o a sus correspondientes representantes nacionales. Sí, os recordamos que la presentación, tanto la presentación como el vídeo de la propia ponencia estará subido en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, y se os hará llegar un link con ambos para que los podáis ver de nuevo por si tenéis alguna duda. Xavier, nos agradece muchísimo esta presentación, que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Xavier, por estar ahí. Y en el caso, la pregunta suya es que en el caso de las reclasificaciones de productos que llevan muchos años en el mercado, entiende que los organismos notificados van a tener en cuenta toda esta información de seguridad y eficacia acumulada a la hora de autorizar el producto bajo la nueva clasificación, ¿no? Bueno, los organismos notificados lo van a tener en cuenta siempre y cuando se haga es decir, se presenten adecuadamente y se justifiquen en su contexto, ¿no? Es decir, claro, son datos muy relevantes y se les tiene que sacar el máximo jugo, pero sí que hay que ponerlos en el contexto de, bueno, cómo se han obtenido y cómo se han analizado en relación con los riesgos. Por tanto, sí, pero cuidado en cómo se presentan los datos, en cómo se justifica según qué. Es decir, son datos muy relevantes, esto es indudable y los organismos notificados van a tener en cuenta estos datos. Sí. Roser nos pregunta si la ANPS no es ON. Bueno, sí, la Agencia Española tiene un organismo notificado que es el 0318, es un organismo notificado y está en algún punto de su proceso de reasignación bajo el MDR, todavía no ha completado el proceso. Sí es ON, de momento todavía bajo directivas y esperamos pronto bajo reglamento primero de producto sanitario y más adelante de IVDs. Perfecto. Una pregunta rápida. Si María Isabel nos pregunta si una tienda que vende directamente al cliente final un producto sanitario se considera distribuidor con la nueva definición de MDR. A ver, si es punto de venta final, no. El distribuidor almacena para proporcionar a punto de venta final. Por tanto, pero podría ser que este punto de venta también estuviera haciendo las funciones, bueno, de distribución a otros puntos de venta finales. O sea, habría que ver el caso específico. En principio, si recibe, digamos, producto y lo almacena para venta como producto de venta final y no hace ningún tipo de distribución más allá de este punto de venta, pues no. Pero claro, también hay empresas grandes que pues pueden tener un almacén desde el cual se distribuye a distintos puntos de venta final, con lo cual ya sí estaríamos entrando en concepto de distribución. Habría que verlo. No. Es el caso. Nos pregunta también si en la Combination Products no integrales, ¿cómo se obtienen los datos clínicos? ¿O se lleva a cabo una evaluación clínica si no se ha definido con qué fármaco va a emplearse? Por ejemplo, una bomba de infusión en la que no se especifica si se va a usar con insulina u otra sustancia. Muy buena pregunta. Los productos para la liberación de fármacos que puedan ser compatibles con varios fármacos, pues justamente en la evaluación clínica lo que se tendrá que discutir también, pues, es decir, se tendrá que discutir desde un punto de vista técnico, pues en qué medida distintos productos y demostrarlo con estudios experimentales, por ejemplo, con matrices que tengan, o con soluciones, ¿no? Un placebo que tenga una caracterización físico-química en un rango, habrá que justificar el espectro de productos que el producto puede liberar de una manera efectiva para que después, pues, bueno, pues se pueda garantizar que el producto insulina o lo que sea, pues se libere de manera efectiva. No se puede dejar abierto, habrá que acotar y posiblemente trazar algún tipo de matriz, en este caso de características relevantes físico-químicas, parámetros que pudieran ser importantes para garantizar esta liberación efectiva. Por un lado, estaría muy basada en este tema, toda la cuestión de la evaluación clínica, y luego también la cuestión de la usabilidad es muy, muy relevante para los productos sanitarios que liberan fármacos, no solamente a nivel mecanístico, sino también, y muy importante, teniendo en cuenta la población target. Por tanto, claro, si puede liberar determinado fármaco para una población target y luego puede liberar fármaco para otro tipo de población target, pues ahí es importante que la evaluación clínica lo discuta, porque si no, pues ya no sería suficiente para abarcar estos productos tan diferentes entre sí. Y posiblemente una evaluación clínica pivotaría entre estos dos aspectos, además de una comparativa con otros productos similares y demás, como ya hemos comentado.
Pues hablando en la UDI, bueno, gracias por esa respuesta. Alicia, referente a en el UDI de un clase 3, sí habría que incluir el número de serie. Creo que lo has mencionado. Bueno, en el UDI-PI, o sea, a nivel de producción, ¿no? El número de serie tiene que ver con esta unidad de producción. Entonces, el UDI-PI, ¿no? Es el UDI-PI que sí, claro. Bueno, a ver, si tiene que incluirlo. No, el número de serie no es importante en todos los productos. En los productos en que sea importante, pues sí. Número de lote, fecha de caducidad. Número de serie no siempre aplica, pues si aplica, pues sí habrá que incluirlo en función de cada producto. Sí, también Teresa nos ha preguntado cómo se hacen los market surveillance en productos sanitarios de riesgo muy bajo. Por ejemplo, unos guantes. Pues más simple que para una bomba de insulina. A ver, es como todo. Y el reglamento hace referencia a la cuestión de dimensionar, ¿no? Los procesos, los análisis, la documentación a la clase de riesgo. Aquí la cuestión es que nadie se lo va a poder saltar. Esta es la información o el mensaje, ¿no? Nadie se lo va a poder ahorrar el tener este plan. Argumentar por qué sí o por qué no, o por qué hasta tanto o hasta cuánto voy a hacer de más o de menos, argumentarlo, justificarlo y no, o sea, lo que no va a valer es no, es que soy de clase 1 y por tanto se acabó, no me aplica. Estas respuestas ya no valen. Hay que argumentar y porque podría haber un producto muy simple con requerimientos o consideraciones de riesgo importantes y por tanto habría que reflejar todo esto en esa documentación. Va a ser más simple, pero hay que hacerlo a medida y pensando en el producto, en la organización, elaborarlo. No, sí, esa sería la solución. Juan Ángel nos pregunta si todos los productos basados en sustancias pasarán a clase 2A, 2B o 3 y si habrá alguna guía que indique cómo llevar a cabo la justificación si el producto se absorbe o no. Porque según él le parece un poco contrasentido que un producto tan simple como un suero salino nasal, por ejemplo, tenga que hacer un Admetox como si fuera un medicamento. Bueno, vale. Sí, los productos. Bueno, es que es una pregunta muy interesante y muy relevante. Claro, estamos esperando la publicación de estas guías, más que nada porque, bueno, hay productos que son muy claros y muy evidentes y otros que no lo son tanto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Es decir, la absorción es suficientemente, es decir, es claro, ¿no? En la cuestión de la absorción, pero la dispersión local en el cuerpo ya no es tan clara, ¿no? Podríamos pensar en un producto basado en sustancias que pues, tuviera algún tipo de limitación física, ¿no? Algún tipo de confín físico, es decir, hasta qué punto algunos apósitos que no son esparadrapo, ¿no? Que no son tejido, que son más tipo gel, pues podrían quedar en el contexto de una dispersión o todavía serían productos que podrían quedar clasificados por las reglas de no invasivos. Y por tanto, estas guías de clasificación las estamos esperando muchos. Pero bueno, dicho esto, por ejemplo, en el caso de un suero tan sencillo, pues sí, habrá que caracterizar. ¿Esta caracterización implicará estudios? Pues a lo mejor no. Es decir, si esta caracterización Admetox en base a una formulación muy simple se puede evidenciar bibliográficamente, como por cierto también se hace en fármacos. Hay muchos fármacos que se registran con módulos de preclínica, no diré totalmente, pero en gran parte y en algunos casos sí, totalmente basados en bibliografía. Por tanto, bueno, no es que no se puedan justificar ciertos requisitos en base a literatura y posiblemente para un suero salino se podría hacer así. Pero bueno, habrá que documentarlo de una manera científicamente correcta para que sea un buen dossier consistente. No necesariamente habrá que llevar estudios de toxicidad pues bajo GLPs y demás. A lo mejor sí, habrá que evaluarlo, pero la respuesta sería no siempre esta caracterización implicará estudios experimentales. Perfecto. Vamos a contestar un par de preguntas más. Si tenéis más dudas, estáis viendo en pantalla el contacto de Dominique por si queréis escribirlo a mail y tal. Tengo aquí una de Francisco que dice ¿cómo se va a establecer la consulta con el panel de expertos? ¿Podría ser directamente o a través de ON? Bueno, la consulta que tiene que ver con la evaluación de conformidad se gestiona a través del organismo notificado. Esto en cuanto al procedimiento de evaluación de conformidad de estos productos que quedan bajo este alcance, ¿no? Los de clase 3 y 2B que liberan o administran fármacos.
Luego está la otra cuestión de que los paneles de expertos puedan dar algún tipo de opinión algún tipo de opinión o asistencia en cuestiones que podrían entenderse como un asesoramiento científico, ¿no? Para medicamentos. Pues toda esta otra parte pues no está todavía desplegada. Cómo podrían los propios fabricantes hacer un acercamiento a estas entidades, ¿no? A efectos de una cosa voluntaria, digamos. Esto todavía no está claro cómo poner en marcha. Vale. También tengo otra aquí que dice, ¿a los PS Legacy les aplican los requerimientos de vigilancia post-comercialización según MDR? Sí. Este justamente es el único aspecto, además de la asignación de UDI, que no depende de si el producto está certificado bajo MDR o no. La vigilancia es el primero que aplica desde el 26 de mayo. Desde luego, por tanto, todos aquellos que habéis votado, que habéis optado por posponer vuestra estrategia de adaptación a la MDR, ya tendríais que tener en vuestros planes de vigilancia y poscomercialización, deberían de estar ya adaptados a los requerimientos de poscomercialización de la MDR y el correspondiente PNT, lo mismo. Evidentemente sabemos que no todos lo habéis hecho, riesgo relativo, pero es así que realmente tendría que estar ya esto en vuestra gestión documental. También se entiende que el artículo 117 se aplica a todos los registros de productos combinados, incluso a productos que ya están autorizados. No, esto es decir, no aplica retrospectivamente para nuevos registros, para nuevas autorizaciones. No aplica retrospectivamente para autorizaciones de productos que ya están en el mercado. Sí que aplica retrospectivamente a estos productos en el caso de que haya cambios en el dispositivo. O sea, lo que está autorizado está autorizado. No va a aplicar retrospectivamente, pero va a aplicar en caso de cambios, es decir, lo que se gestionaría por medio de variaciones, si el dispositivo sufre algún tipo de cambio. Y en este sentido también otro ámbito pendiente de ver de cómo se despliega una nueva versión de la guía de variaciones, porque ahí tampoco está bien especificado, ¿no? Y es un trabajo también que está elaborando la EMA con las autoridades competentes, ¿de acuerdo? No va a aplicar por defecto, va a aplicar siempre y cuando en estos productos autorizados el producto sanitario tenga cambios. Pues 2 preguntas y cerramos. Una persona no le ha quedado muy clara la relación entre nomenclatura MDN y el UDD y pregunta si el UDD tiene que estar compuesto por la nomenclatura en MDN. No, esto posiblemente lo hemos explicado rápido y no ha quedado muy claro. A ver, el UDI, como decíamos, en parte responde a cómo es el producto, ¿no? ¿Cuál es la categoría del producto que tenemos entre manos? ¿Es numérico o alfanumérico? Por tanto, la codificación MDN tiene otra estructura, tiene otra sintaxis, Nos referimos a que el número que corresponda al UDI con respecto a la categoría del producto, a cómo es este producto, cómo son sus características, sí que debería reflejar su categoría por nomenclatura MDN. Es decir, hasta que se publicó, el UDI básico, que al final lo que pretende es caracterizar familias de productos, también se recomendaba que se estableciera la codificación que queda libre y a criterio del fabricante, un poco de manera análoga a la nomenclatura de la que parte la MDN, que es la CND. Es decir, esta nomenclatura debe poder facilitar que se caractericen y categoricen los productos en base a su uso previo, su naturaleza, características específicas y nada más es esto. Es decir, hay una correlación entre los números del UDI que categorizan el producto y la nomenclatura MDN, pero el UDI es un código numérico o alfanumérico y no va a reflejar directamente la nomenclatura MDN en la etiqueta. Y la última pregunta es si este propio UDI es UDI o UDI es el mismo para un formato de producto que se comercializa en distintos idiomas. Sí, entiendo que sí. Aquí a lo mejor, en fin, no estoy 100% segura, pero yo creo que sí, que es el mismo, porque entiendo que la versión idiomática
no debería, es decir, la versión idiomática del material que se proporciona con el producto no es el producto, ¿de acuerdo? Entiendo que sí, porque claro, si vamos ampliando países, esto sería un descontrol, ¿no?, de actualización de UDIs. El UDI no debe cambiar a efectos de actualización idiomática de material, por tanto sí es el mismo. Perfecto. El único que cambia es el UDI-PI, perdona. O sea, lo único que va a cambiar una vez asignados estos códigos es el UDI-PI porque es el de producción. El UDI-PI no va a cambiar si no se cambian aspectos de diseño fundamentales. De acuerdo. Pues muchas gracias, Dominique, por contestar todas estas preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis estado de asistentes, que habéis sido un montón. Muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que el día 7 de julio, tenemos otro webinar que va a estar dedicado a la gestión de calidad en la situación actual, de la mano de Marqués. Ya os podréis registrar. Y, bueno, Dominique, si quieres decir algo más antes de despedirte. Ha sido un placer. Nada más. Gracias por todas estas preguntas tan interesantes. Y por vuestra asistencia. Y si tenéis más preguntas, tenéis ahí el contacto y tendréis, como he dicho, disponible la presentación y el vídeo. Por último, recordaros que Pharmaforum por fin se celebrará de manera presencial los días 3 y 4 de noviembre de este año, con un montón de expositores, talleres, conferencias, nuestra área de Cosmética Forum, también, obviamente, las conferencias de Pharmaforum y de Health Research Forum. Así que os esperamos ahí. Y nos vemos en el próximo webinar, el último de la temporada, que va a estar muy interesante y está dedicado a la gestión de calidad, que también viene un poco a colación con lo que hemos dado hoy. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia, vuestro tiempo y estar ahí, y nos vemos. Un saludo y hasta la próxima.